Mientras Eduardo Vasconcellos observaba el abismo frente a él, el viento gélido azotaba su rostro, con una altura de 40 metros hacia las rocas puntiagudas y el mar agitado. Constituyó el desenlace ideal para una existencia que carecía de significado. Los últimos destellos del sol se veían en el reloj Rolex que llevaba en la muñeca, un recuerdo de épocas más prósperas. Eduardo tomó una profunda bocanada de aire. El olor salado del mar llenó sus pulmones mientras creía que sería la ocasión final. Los zapatos de origen italiano, ahora llenos de polvo, se colocaron en el borde del precipicio. Mariana recibió sus disculpas en un susurro cuando él cerró los ojos. La fotografía de su esposa se mostraba como de costumbre, radiante y rebosante de energía, antes de que el trágico suceso se la arrebatara. Antes de darse cuenta de que Carlos, su compañero de negocios y presunto mejor amigo, lo había engañado no solo en el ámbito empresarial. Eduardo alargó sus brazos. El mareo provocó que su abdomen se contrajera. Con un paso adicional, todo llegaría a su fin. Basta de noches sin dormir, de casas deshabitadas, de fortunas que no lograban adquirir su mayor deseo. Tranquilidad. Preparándose para el último salto, sus músculos se pusieron rígidos. En ese momento, experimentó la sensación de ser alado. Pequeñísimo, casi inapreciable, pero lo bastante como para interrumpir el estado de concentración. Algo o alguien tiraba de la manga de su abrigo. De repente, Eduardo dio un giro brusco, sorprendido al mismo tiempo que frustrado. Divisó a una niña pequeña, tal vez de unos 5 o 6 años, con su mirada. Su melena oscura lucía enredada y su vestimenta rasgada en distintos lugares. Sin embargo, fueron sus ojos los que le dejaron petrificado. Grandes, de tonalidad ámbar, iguales a los de «¿Por qué estás aquí?». Con voz áspera, Eduardo preguntó mientras daba un paso atrás del borde sin pensarlo. «¿En qué lugar se encuentran tus progenitores?». La pequeña no dio señales. Observaba atentamente, con sus diminutos dedos agarrados firmemente a su manga, como si tuviera pleno conocimiento de sus próximas acciones. Echó un vistazo a su entorno. Eduardo. No se encontraba ninguna otra persona. Él, la pequeña y el precipicio eran los únicos presentes. ¿De dónde provenía? ¿De qué manera había logrado llegar hasta ese lugar sin compañía alguna? La pequeña volvió a jalar de su manga, pero esta vez lo hizo con mayor intensidad. En ese momento, Eduardo observó los hematomas en sus brazos, las huellas de manos de adultos claramente marcadas en su tez pálida. Además de percibir el miedo en su mirada, notó la presencia de otro sentimiento. Firmeza de propósito. ¿Cuál es tu nombre? Volvió a intentarlo. Guarda silencio. La niña lo observaba fijamente, como si comprendiera completamente su sufrimiento, como si pudiera vislumbrar en lo más profundo de su ser desolado. Un escalofrío recorrió la espalda de Eduardo. En un momento, consideró la posibilidad de no prestarle atención y seguir adelante con su plan. Sin embargo, no pudo resistirse. En su mirada había algo que lo mantenía en el ahora, en el mundo real, sin dejarle completar la acción final. La temperatura empezaba a bajar velozmente. Un manto de nubes oscuras se cernía sobre su cabeza, indicando la pronta llegada de una tormenta. Aceptó finalmente, poniendo fin a la ausencia de palabras. Busquemos asistencia. La pequeña no mostró una sonrisa ni dio su aprobación. Sin embargo, sus dedos se aflojaron un poco en la manga de Eduardo. Después de mucho tiempo, experimentó una emoción nueva. No había alegría, ni siquiera un destello de optimismo. La impresión que tenía era que, de alguna manera inexplicable, esto no marcaba el cierre de su relato. El lobby del lujoso hotel frente al mar brillaba con una opulencia desmesurada que chocaba abruptamente con la presencia de los recién llegados. Eduardo se dirigió hacia la zona de recepción, siendo plenamente consciente de las miradas que capturaba. La pequeña, que aún no tenía nombre ni podía hablar, permanecía junto a ella como una diminuta silueta. Mientras pasaba su tarjeta Platinum por el mostrador, solicitó toallas adicionales y un poco de comida para la habitación. El empleado de la recepción asintió de manera automática, apartando la mirada hacia la niña de aspecto descuidado. ¿Requiere su hija alguna atención particular?,
señor Vasconcellos? Eduardo no ha solucionado la equivocación. Si disponen de ropa para niños en la boutique del hotel, por favor, háganme llegar algunas opciones junto con un vaso de leche tibia. Una vez dentro de la suite, la niña se mantuvo erguida en el medio de la habitación, mirando todo con desconfianza. Analizaba las distancias con sus ojos y consideraba posibles salidas. ¿Sería posible que te dieras una ducha en ese lugar? Eduardo indicó la ubicación del baño. Es necesario realizar la limpieza de esas lesiones. Al ver que la niña permanecía inmóvil, él dejó escapar un suspiro y se aproximó con calma hacia ella. No tengo intención de lastimarte. Puedes confiar en mí. La llegada de la cena fue anunciada por un golpe en la puerta. Eduardo puso un tazón con sopa caliente en la mesa de café. Observó al chico, después dirigió su mirada hacia la comida, evaluando posibles peligros. Al final, la sensación de hambre resultó ser más fuerte. Se lanzó rápidamente hacia el recipiente, devorando con ansias como si no tuviera certeza de cuándo repetiría la acción. Mientras Eduardo la miraba, en su cabeza se agolpaban numerosas interrogantes. ¿Cuál es la mejor manera de abordar esta situación? ¿Es conveniente contactar con los servicios de asistencia social? ¿Dirigirse a las autoridades policiales? Al día siguiente, comentó en voz baja que buscarían asistencia, principalmente para él. La respuesta fue inmediata. La pequeña dejó caer la cuchara, sus ojos se abrieron llenos de pavor absoluto. Sacudió la cabeza enérgicamente en señal de negación. ¿Te gustaría regresar al lugar al que perteneces? Otras expresiones de desaprobación se hicieron presentes, esta vez mientras se dejaba sentir un llanto contenido. Eduardo se dejó caer con fuerza en el sofá. El reloj indicaba las 3:14 de la madrugada, coincidiendo con el momento en que le comunicaron sobre el incidente de Mariana, ocurrido 3 años atrás. En la penumbra, el sonido del teléfono interrumpió el silencio, mientras ella lo buscaba con precaución. ¿Podría indicarme si el señor Vasconcellos se encuentra disponible en este momento? Lamentablemente debo comunicarle. A pesar de que Eduardo cerró sus ojos, las imágenes continuaron manifestándose ante él. En la sala de espera del centro médico, el doctor se aproxima con un semblante serio. Nos esforzamos al máximo. Después de 14 días, encontrando la correspondencia electrónica entre Mariana y Carlos. Encuentros clandestinos. Los planes que tramaban a sus espaldas. La directiva decidió expulsarlo de la compañía que él mismo había establecido. Carlos, en su papel de CEO, simulaba tristeza al estampar su firma en los papeles. Un leve contacto en su mano lo hizo regresar al momento actual. Frente a él, la pequeña lo miraba con una intensidad que lo desconcertaba. Eduardo susurró para preguntar por la identidad de la persona. En el bolsillo de su vestido desgarrado, ella rebuscó hasta encontrar un papel arrugado. Con mano temblorosa, procedió a ofrecérselo. La imagen estaba cortada. Una pequeña alegre, elegantemente vestida, abrazada a una mujer cuya cara había sido borrada con esmero. En la parte de atrás, una palabra escrita en un estilo de letra juvenil. El nombre Luna. ¿La Luna? ¿Es ese el nombre tuyo? Un gesto de aprobación casi imperceptible. ¿Quién es esta dama? Luna dirigió la vista hacia abajo, sintiendo como sus hombros se ponían rígidos. ¿Cuál es tu lugar de origen, Luna? Sin mirar hacia arriba, dibujó en el aire la palabra hogar de niños con su dedo. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Eduardo. Los dedos del personaje se desplazaron automáticamente hacia las cicatrices en los brazos de la pequeña. A pesar de temblar, Luna no dio marcha atrás. ¿Por quién fue realizado esto? La expresión suplicante de Luna fue rechazada con un gesto de negación de cabeza. No deseaba abordar ese tema. Mientras ella finalmente caía en un profundo sueño en la cama, Eduardo se mantuvo despierto, observando el paisaje de la noche a través de la ventana. Tenía pensado fallecer esa misma noche. En este momento, de manera inexplicable, me encontraba a cargo de una niña que se había escapado. Se preguntó en voz baja qué era lo que estaba haciendo. No obtuve ninguna respuesta. Tan solo tenía conocimiento de que, por vez primera desde el fallecimiento de Mariana,
Algo logró traspasar la armadura de desinterés que envolvía su corazón. Los ojos de Luna, tan semejantes a los de amores pasados, avivaron un sentimiento que creía ya desaparecido. No se trataba de mostrar compasión. No se trataba de amabilidad. Se trataba de un acto de reconocimiento. El reconocimiento mutuo de dos almas heridas y desorientadas. Decidió para sí mismo que sería una noche. Después de una noche, buscaré mi lugar. Al pronunciar esas palabras, en su interior percibía que todo cambiaría de forma irreversible. Bajo la lluvia de la mañana, la fachada del orfanato Santa Clara se erguía con gran presencia. Desde su vehículo de lujo, Eduardo contemplaba el antiguo edificio victoriano a una corta distancia, repasando en su mente todo lo que conocía sobre él. Mientras Luna descansaba en el hotel, la ama de llaves se aseguraba de que todo estuviera en orden, habiendo recompensado generosamente su silencio. Breve recorrido, susurró en voz baja mientras arreglaba su corbata. Hace 3 días, estaba considerando quitarse la vida. En ese momento, estaba explorando un hogar de niños como si fuera un investigador privado. Era consciente de la ironía en todo momento. Al mencionar la posibilidad de hacer una donación, la recepcionista le dio la bienvenida con una sonrisa preparada. Poco tiempo después, me encontraba en presencia de la directora, una dama de alrededor de 50 años, vestida con un traje elegante y con un gesto analítico en su rostro. La directora Ramírez expresó su gratitud por el interés del señor Vasconcellos en la institución mientras le ofrecía una taza de té. ¿Cuál sector de nuestra labor le interesa respaldar económicamente de manera particular? Eduardo mostró una sonrisa, reflejando la seguridad que había pulido en innumerables encuentros empresariales. Antes de tomar una decisión, me interesaría obtener más información acerca de las técnicas que utilizan. ¿De qué manera abordan los casos, complicados en particular? La directora entrecerró los ojos levemente. Son complicados. Niños con comportamientos desafiantes. Escape de agua, por poner un caso. Un instant de calma. El sonido de la taza de la directora al chocar con el platillo resonó en la habitación. Por suerte, esos sucesos son poco comunes en esta zona. Eduardo mostró su celular con la imagen de Luna. ¿Es capaz de identificar a esta pequeña? La transformación ocurrió de inmediato. La calidez profesional de la directora se solidificó como el hielo en pleno invierno. ¿Cómo obtuvo esa información? Así que está familiarizado con ella. La expresión de la directora fue modificada. Luna Mendoza, una de las personas que vivían aquí recientemente. Desafortunadamente, hemos experimentado un percance. Revisó algunos documentos. Hace 3 días que no se sabe de su paradero. ¿Se ha informado a las autoridades policiales? Claro que sí. Contamos con procedimientos rigurosos. Una falsedad. Esa mañana, Eduardo había consultado los archivos de la policía. No se había presentado ninguna denuncia. Quisiera revisar su historial. Lo siento, pero eso resulta totalmente inviable, señor Vasconcellos. Mantener la confidencialidad. Eduardo pasó un cheque sobre la superficie de la mesa. La cantidad provocó que los ojos de la directora se abrieran más de lo normal. Pasados 20 minutos, revisaba un archivo notablemente delgado. Luna Mendoza, de 6 años de edad. Hace 2 años que fue admitida. Los padres eran desconocidos, no tenían familiares cercanos, no recibían visitas y no tenían historial de incidentes disciplinarios, a pesar de las marcas visibles en sus brazos. ¿Quién fue el responsable de traerla hasta acá? Profesional dedicada al trabajo social. Situación típica de desamparo. Otro engaño más. Las firmas oficiales no estaban presentes en el documento. ¿Por qué hay tantos huecos sin completar? La directora mostró signos de tensión. Problemas de gestión. Nuestra organización es de tamaño reducido y cuenta con recursos limitados, señor Vasconcellos. Eduardo pasó a la página siguiente y se detuvo. Llamó la atención un nombre que estaba tachado. Me indicaron a como referencia. Ferreira, una marca reconocida en el mundo de la moda. Aunque es difícil de leer, es aceptable. ¿Podrías decirme quién es a? Ferreira, Dices?
La directora mostró claramente un cambio en su color de piel. Nadie relevante. Un generoso bienhechor del pasado. Al abandonar el edificio, Eduardo se percató de algo inquietante. En el jardín trasero se encontraban únicamente 5 niños divirtiéndose. Un orfanato de estas dimensiones requiere un mínimo de 20 personas. ¿Dónde se encuentran los otros niños? Realizó la pregunta de manera informal. La directora contestó de inmediato, mencionando las clases particulares. En el hotel, esa noche, Eduardo observaba a Luna descansando y unía ideas en su mente. Esa mañana, la pequeña se resistió a separarse de él, agarrándose a su pierna con desesperación en silencio. Al observar ese temor, algo se fracturó en su interior. El móvil comenzó a vibrar. Se desempeñaba como su detective personal. Poseo información acerca de A. Ferreira es el apellido que mencionaste. El nombre de Antonio Ferreira. Emprendedor con contactos en América del Sur. Principalmente se enfocan en adopciones a nivel internacional. Aunque cuenta con un historial sospechoso, nunca ha enfrentado acusaciones formales. ¿Existe algún vínculo entre nosotros? Todavía no, aunque existe algo adicional. Durante los últimos 2 años, el orfanato Santa Clara ha colocado a 27 niños en hogares permanentes sin la documentación correspondiente. La mirada de Eduardo se encontró con la de Luna. De repente, el pensamiento de regresarla se volvió insoportable para él. Continúa con la investigación. Encuentra toda la información acerca de Luna Mendoza. Necesito el certificado de nacimiento y el expediente clínico completo. En su sueño, Luna se movía inquieta, pronunciando palabras que no se podían entender. Eduardo se aproximó y luego de vacilar por un instante, acarició con delicadeza su melena. La pequeña se tranquilizó al instante. Impresionado por la determinación de su compromiso, susurró, «No permitiré que te devuelvan». Después de mucho tiempo, Eduardo Vasconcellos experimentaba una emoción más intensa que la sensación de vacío. Decisión firme. En el orfanato sucedía algo espantoso, y de cierta forma, percibía que él y Luna estaban unidos por invisibles lazos al corazón de ese enigma. Desconocía la magnitud del impacto que esa conexión tendría en su existencia. Por tercera vez en esa semana, Eduardo notó que el hombre estaba presente. Una vez más, allí se encontraba. Con vestimenta de tono oscuro, lentes de sol puestos, simulando estar leyendo el diario en la cafetería que está enfrente del hotel. El individuo que había observado en la recepción hace 2 días y en el área verde el día anterior. Mientras movía las cortinas, susurró, «Hoy nos toca mudarnos de alojamiento». Mientras Luna se encontraba en el suelo dibujando, alzó la mirada con gesto de inquietud. Los ojos de ella planteaban interrogantes que su voz no expresaba. En un lapso de 14 días, su vida había experimentado un cambio total. En la mansión, las llaves fueron sustituidas por tarjetas de acceso a las habitaciones del hotel. Los improvisados equipajes reemplazaron su amplia colección de ropa. El magnate que en el pasado dominaba vastos imperios económicos ahora se encontraba oculto junto a una niña que apenas emitía palabras. Sobre la mesa, el celular se sacudió con intensidad. Un mensaje de texto sin identificación del emisor. Detén la búsqueda. Para su propio beneficio. A pesar de que Eduardo eliminó el mensaje, la preocupación se mantuvo presente. Esa fue la tercera advertencia que recibimos en los últimos 7 días. Le preguntó a Luna si tenía apetito, tratando de mostrar una sonrisa natural. La pequeña asintió con la cabeza, aunque sus ojos permanecían fijos en la ventana. También se había percatado de la presencia del hombre. Mientras se disponía a hacer un bocadillo, Eduardo notó la presencia de Luna. Últimamente, han empezado a surgir destellos de su verdadera esencia. Los lápices de color rojo eran de su agrado. Fruncía el ceño al ver los pepinos. Descansaba con la almohada más diminuta entre sus brazos. Y el día anterior, ocurrió algo realmente sorprendente. Ya había conversado. Solo una palabra. Murmurada mientras contemplaban el firmamento desde el balcón. Madre. Al cuestionar Eduardo acerca de su madre, Luna retomó su característico mutismo.
Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Había una puerta que estaba un poco abierta. En un café discreto a 10 manzanas de distancia del hotel, Méndez aguardaba por él. La luna se mantuvo cerca de Eduardo, con sus diminutas manos agarradas a su manga, tal como en la primera vez en el precipicio. Méndez mencionó tener datos acerca de Ferreira mientras pasaba un sobre. ¿Qué hay acerca de la pequeña? Las imágenes fueron sacadas por Eduardo. El nombre de Antonio Ferreira. Con más de medio siglo de vida, el pelo plateado y un elegante atuendo descendiendo de un lujoso Bentley. Eduardo susurró, me resulta familiar, sintiendo como la certeza lo invadía como un frío oleaje. Hace 3 años, asistió a la celebración solidaria de la compañía en la que trabajo. Méndez susurró en tono bajo, es algo superior a eso. Ferreira tenía vínculos con Carlos Montero. Carlos, aquel individuo que solía ser su socio, ahora revelado como un traidor. ¿Cuál es la relación con la luna? Esa es la parte curiosa. Antes de llegar al orfanato, no existen documentos oficiales que mencionen a Luna Mendoza. No hay ningún documento de nacimiento, absolutamente nada. Como si hubiese surgido de la nada hace 2 años. Mientras los demás hablaban, Luna trazaba círculos en la servilleta, sin prestar atención, aunque Eduardo percibió que se ponía rígida cada vez que hablaban del hogar de niños. ¿Qué ha pasado con la directora Ramírez? Se esfumó. Se está llevando a cabo una investigación administrativa temporal en el hogar de niños sin padres. Anoche se realizó el traslado de los menores. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Eduardo. ¿Acaso todos los pequeños? De acuerdo a la documentación oficial, así es. El cuerpo de Eduardo se estremeció al sentir un escalofrío recorrerlo. Si Luna no hubiese cruzado mi camino esa noche. Méndez sacó otra imagen adicional. Lo descubrí en la documentación de Ferreira. Una joven con una bata de hospital, mostrando solo parte de su rostro. ¿Puedes identificarla? Eduardo percibió como el piso temblaba debajo de él. Resulta completamente imposible. La fecha que aparece en la parte de atrás corresponde a un lapso de 6 años. El nombre de Mariana. La mujer con la que está casado. Sin embargo, resultaba imposible. Hacía 3 años que había fallecido. De repente, Luna agarró el bolígrafo y plasmó unas palabras en la servilleta. Una sola palabra logró detener el corazón de Eduardo. Eduardo, con voz temblorosa, le preguntó a Mariana si estaba familiarizada con ese nombre. Lentamente, Luna hizo un gesto afirmativo con la cabeza. ¿De qué manera? La pequeña indicó la imagen de la dama en la cama del centro médico. Después, se llevó la mano a su pecho. La mujer que te dio la vida y es tu progenitora. Otra muestra de acuerdo. Después de salir del café, Eduardo se encontraba con Luna, con la mente llena de ideas imposibles. Tan distraído estaba que apenas percibió el automóvil negro que frenó de repente junto a él. Al escuchar a los 2 hombres salir del auto, tomó a Luna en sus brazos y le ordenó que corriera. Atravesaron estrechos callejones, el corazón de Eduardo golpeando fuertemente en su pecho. La luna se agarraba fuertemente a su cuello, mientras su diminuto cuerpo temblaba. Después de escapar durante 20 minutos, hallaron resguardo en un hostal sin nombre. Eduardo aseguró la puerta con llave y la bloqueó con una silla. Por el momento, estamos protegidos, murmuró con dudas. En aquella noche, mientras la luna descansaba, Eduardo observaba las distintas piezas esparcidas del puzzle. La difunta esposa, un hombre de negocios misterioso, un hogar de acogida con menores ausentes, y Luna, una pequeña sin historial documentado, pero con la mirada idéntica a la de Mariana. Recibió una vibración en su celular. Era un mensaje de un remitente desconocido. Mañana a las 10 de la mañana nos encontraremos en la Catedral de San Francisco. Acuda únicamente si está interesado en conocer la verdad acerca de la niña. Claro que sí. Eduardo observó a Luna descansando, su rostro mostrando tranquilidad al fin. Su motivación ya no se limitaba a la simple curiosidad. Tenía una profundidad y una esencia más primitiva. Una certeza misteriosa de que la niña formaba parte de su existencia de una forma que todavía no lograba entender.
En su interior, se comprometió a desentrañar tu identidad. Nadie te lastimará de nuevo. En la plaza principal se erguía majestuosa la Catedral de San Francisco, con sus dos torres iguales que se elevaban hacia un cielo gris plomizo. Con precaución, Eduardo caminó por el pasillo principal, donde cada sonido reverberaba como un latido en la tranquilidad sagrada. Bajo la custodia de Méndez, Luna se había agarrado a la chaqueta de Eduardo con una mirada llena de temor. Una voz detrás de ella mencionó: «El día se ve sombrío». Eduardo se volteó y vio a Antonio Ferreira, elegantemente ataviado, sentado al final de la fila. Desde la gala solidaria que tuvo lugar hace 3 años, no había mostrado signos de envejecimiento. La razón por la que los hombres de él me perseguían. Eduardo fue directo y se mantuvo a una distancia adecuada. Ferreira mostró una sonrisa de superioridad. Más importante es resguardar que hostigar. Existen poderosas influencias que tienen interés en la pequeña. ¿Cuál es su relación con la luna? La interrogante adecuada sería ¿cuál es su relación con ella? Los puños de Eduardo se cerraron con fuerza. Por favor, retire los videojuegos. ¿Ha percibido la similitud con Mariana? Ferreira lo miraba con un interés meticuloso. Los ojos idénticos, la misma expresión al fruncir la nariz en señal de incertidumbre. Hablar acerca de los detalles personales de su difunta esposa le causó repulsión. ¿De qué manera tuvo el placer de conocer a su esposa? De ninguna manera de forma directa. Mediante la figura de Carlos Montero Chía. Pero eso es un relato aparte. Eduardo avanzó de manera intimidante. Ferreira alzó su mano en señal de calma. Tengo algo que le pertenece. Pasó un sobre de color marrón a través del mostrador del banco. Hace 3 días, encargó de manera confidencial los resultados del análisis de ADN. Eduardo se quedó sin color en el rostro. Solo el laboratorio privado tenía conocimiento de la existencia de esa prueba. ¿De qué manera? Por favor, proceda a abrirlo. Eduardo sacó los papeles con las manos temblorosas. Utilización de gráficos, datos porcentuales y vocabulario técnico. Al final, se llega a una conclusión impactante. Hay una coincidencia genética del 49,8% con Mariana Oliveira de Vasconcellos. Posible vínculo entre madre e hija. El universo pareció congelarse. Eduardo se recargó en una columna. De repente, las piernas se sienten sin fuerzas. Susurró un rotundo: no es posible. Mariana jamás estuvo en estado de gestación. ¿Estás completamente convencido? ¿Acaso percibió alguna modificación en su comportamiento en los meses anteriores al incidente? Malestares matutinos, aversión a determinados aromas. Los recuerdos invadieron su pensamiento. Mariana declinando su bebida de vino preferida. Descansando durante la tarde. Eduardo había achacado todo a la tensión, a los conflictos en su matrimonio. Murmuró que se encontraba en estado. La cruda realidad lo golpea con una intensidad despiadada. ¿Cómo es posible que no me haya comunicado eso antes? Tal vez se deba a que no era el padre usted. La idea le impactó de repente, como si fuera un golpe directo. ¿Dónde está Carlos? Ferreira movió la cabeza con calma. Tenían en mente escapar juntos. Todos sus planes se vieron alterados por completo a causa del accidente. Eduardo luchaba por tomar aire, mientras sentía una carga invisible oprimiendo su pecho. ¿Qué hay de la luna? En caso de que Mariana haya fallecido. Llega la parte emocionante, señor Vasconcellos. Ferreira obtuvo un nuevo expediente. Informe oficial del centro médico. El nombre de Mariana es Mariana Oliveira. El momento del fallecimiento fue a las 6:42. Existe una discrepancia. Esa llamada quedaba grabada en la memoria de Eduardo. Le comunicaron que había muerto de inmediato. Según el informe inicial de la ambulancia, la persona aún estaba con signos vitales al llegar al centro médico. Logró resistir durante 6 horas adicionales. Suficiente tiempo para llevar a cabo un procedimiento de emergencia. ¿Cuál es el proceso? Una operación de cesárea de emergencia. El feto, que tenía 7 meses de gestación en ese momento, logró salir adelante. Eduardo cayó rendido en el asiento.
Fotografías de Mariana y Luna entrelazadas en un torbellino de traición y decepción. ¿Cómo es posible que no recibiera ninguna notificación al respecto? Carlos desembolsó una cantidad considerable para asegurar que no se revelara esa información. Ferreira levantó los hombros con indiferencia. La idea inicial consistía en que él y Mariana cuidaran a la pequeña en un lugar paradisíaco. Todo se complicó a raíz de su fallecimiento. Entonces, ¿Luna es hija de Carlos? Desde un punto de vista biológico, así es. Ferreira se detuvo intencionalmente por un momento. Sin embargo, a Carlos no le interesaban las cargas. Recibí un pago para solucionar el inconveniente. De repente, Eduardo se puso de pie, su enojo brotando como un volcán en erupción. ¿Desea borrarlo? Era una niña pequeña. Mantenga la calma. Me dedico al tráfico de menores, pero no les quito la vida. La incluí en nuestra base de datos de adopciones especiales. La casa de niños sin padres. Así es, completamente de acuerdo. A pesar de que nunca se llegó a adoptar de manera oficial. Excesivamente beligerante y obstinada. Al igual que su progenitora. Ferreira dejó escapar un suspiro. Al descubrir la relación que tienen contigo, la situación se tornó más compleja. Eduardo se esforzaba por asimilar la gran cantidad de descubrimientos. ¿De qué manera Luna me halló? Esa constituye la parte más cautivadora. La sonrisa de Ferreira reflejaba su auténtica sorpresa. Desconocemos esa información. Huyó del hogar de acogida y, de algún modo, lo halló a usted justo en el momento en que tenía pensado quitarse la vida. ¿Coincidencia? No tengo fe en las coincidencias, señor Vasconcellos. Si una pequeña, sin haberlo visto antes, lo descubriera en un acantilado distante, le parecería que hay fuerzas sobrenaturales en acción. Aquella noche, Eduardo evocó la expresión en los ojos de Luna. Como si fuera a alguien familiar. Como si su única misión fuera rescatarlo. ¿Por qué decide revelarme toda esta información en este momento? Carlos ha averiguado que la niña se encuentra en su compañía. Se muestra bastante intranquilo. Le preocupa que se revelen más información confidencial. ¿A qué te refieres con secretos? El incidente con Mariana no fue fortuito. Los frenos han sido alterados. Carlos requería los servicios de su aseguradora, no los de su compañera. Eduardo experimentó cómo el mundo desaparecía a su alrededor. Todo lo que había pensado, todo lo que había experimentado había sido planeado. Luna es ahora su compañera, su negocio y su razón de vivir. ¿Cuál es la razón de recibir tu ayuda? Ferreira se puso de pie, ajustando su elegante atuendo. Incluso los seres monstruosos tienen restricciones. Carlos busca recuperar a la niña de inmediato, sin intención de preservar su vida en esta ocasión. ¿Qué motivo tendría para seguir amando a Luna después de tanto tiempo? Debido a que fue observado por ella. Ferreira se dirigió hacia la puerta de salida. El día en que ocurrió el accidente. La Luna guarda retazos de memoria, caras que reconocerá en el futuro. Considerando el hecho de que fue él quien causó la muerte de su madre? Así es. Totalmente de acuerdo. Sin moverse, Eduardo observó cómo Ferreira se alejaba a través de las puertas de la catedral, dejándolo frente a una serie de verdades insoportables y una decisión clara. Estaría dispuesto a dar su vida por Luna. Aunque no era su descendiente por naturaleza, de alguna manera misteriosa, estaban predestinados a cruzar sus caminos. En ese momento, comprendí la razón detrás de la presencia de Luna en el borde del precipicio. No solo con el propósito de rescatarlo a él, sino también para que fuera él quien la rescatara a ella. Con gran violencia, la tormenta golpeaba los cristales del antiguo faro en desuso. Eduardo revisó una vez más el cargador de la pistola que Méndez le había proporcionado. A pesar de no tener experiencia previa en el manejo de armas de fuego, su determinación era suficiente para compensar esa falta. La Luna descansaba plácidamente en el viejo sofá, cubierta con una manta, sin prestar atención al plan que se estaba llevando a cabo. El móvil comenzó a vibrar. Su nombre era Méndez. Se acercan vehículos. Por lo menos 3. Dispones de una década de minutos. Eduardo tomó una profunda bocanada de aire. Aunque era un plan arriesgado,
Era imprescindible. Después de las confesiones de Ferreira, se dio cuenta de que escapar constantemente no era una alternativa válida. Carlos seguiría adelante sin detenerse. Susurrando, Luna movió su hombro con delicadeza. «Es necesario que nos desplacemos». La pequeña se levantó de inmediato. Los ojos de Mariana brillaban con total atención. En las últimas semanas, había adquirido un sorprendente instinto de supervivencia. Eduardo, inclinándose a su nivel, pidió que recordara lo que habían estado practicando. En caso de que ocurra algo, continúa por el túnel hasta llegar a la playa donde te estará aguardando Méndez. ¿Captas la idea? Luna dio su aprobación con la cabeza, aunque agarró fuertemente la manga de Eduardo. Por vez inicial, decidió hablar y expresó con voz nítida. Por favor, quédate. Eduardo experimentó una sensación de compresión en el pecho. Eran las palabras más extensas que había oído salir de su boca. Prometo regresar por ti. El instante se vio interrumpido por el ruido de automóviles acercándose. Eduardo escondió a Luna en el escondite secreto ubicado debajo de las escaleras que habían encontrado hace unos días. El viejo faro, que en tiempos pasados fue utilizado por traficantes, estaba lleno de escondites y pasajes secretos. Permanece en casa hasta que regrese o percibas 3 golpes de Méndez. ¿Tienes presente la clave de acceso? Luna susurró el nombre de Mariana. Eduardo asintió y cerró la trampilla en el preciso instante en que la puerta principal tembló por un fuerte golpe. Te diriges con estampillas. Tengo plena conciencia de tu presencia en ese lugar. Concluyamos este asunto como caballeros educados. El sonido de Carlos Montero resonó en las paredes del faro, potenciado por la tormenta que rugía afuera. Estratégicamente ubicado, Eduardo se aseguró de que la cámara oculta estuviera operativa. Cada expresión, cada declaración sería debidamente anotada. Sigue adelante, Carlos. Me encuentro en soledad. De repente, la puerta se abrió bruscamente. Acompañado por 2 escoltas armados, Carlos hizo su entrada, destacando su impecable vestimenta en medio de la deteriorada atmósfera del sitio. Al ver a Eduardo apuntándole directamente, su expresión segura se quedó inmóvil. Menuda sorpresa, Eduardo. No pensaba que fueras una persona agresiva. Eduardo respondió de manera fría que la experiencia de ser padre transforma a un hombre. Carlos se echó a reír con fuerza. Ser padre es una bendición. La luna no es tu descendiente. Entiendo la situación. Te pertenece. Y sobre Mariana. Carlos perdió la expresión alegre de su rostro. Realizó un ademán y sus escoltas se movieron hacia atrás en dirección a la entrada. Parece que Ferreira no paraba de hablar. Suficiente como para cumplir con lo requerido. Es cierto que tú fuiste quien alteró el sistema de frenos del vehículo de Mariana. Estoy al tanto de que sacaste a Luna del hospital. Carlos. Lo sé todo. Carlos se sirvió una bebida del minibar vacío, tratando de ocultar su ansiedad a pesar de la inquietud evidente en sus ojos. Eduardo, siempre has mostrado una inocencia notable. Mariana jamás sintió amor por ti. Llevábamos tiempo planeando irnos juntos. ¿Fue esa la razón por la que decidiste quitarle la vida? Un incidente lamentable. Su expresión facial adquirió un aspecto similar al de un reptil. Tal como el que sucederá esta noche, se presenta el triste suicidio del empresario arruinado junto a la joven huérfana a la que intentaba resguardar. Eduardo sujetó con firmeza la pistola. ¿Qué motivo tienes ahora, Carlos? ¿Cuál es la razón para intentar localizar a Luna tras transcurrir un lapso de 6 años? Debido a que la niña tiene la capacidad de recordar eventos. Carlos avanzó un paso, viendo cómo su fachada de cortesía se desmoronaba. Retazos, terrores nocturnos, visiones de lo que presenció en aquella jornada. Por ejemplo, mi cara se reflejaba en el asiento trasero del automóvil que siguió a Mariana hasta el borde del precipicio. Las piezas encajaron perfectamente. En ese preciso acantilado fue donde Luna se topó con Eduardo. No fue casualidad. En algún momento, Luna te reconocería. Así es. Totalmente de acuerdo. Ahora requiero que los dos se vayan. De repente, el escolta cambió de posición. Eduardo efectuó un disparo cerca de su propio pie,
lo que le hizo dar un paso atrás. La siguiente se encuentra en primer lugar. Carlos alzó sus manos en un gesto de paz. Seamos sensatos. Te propongo la cantidad de 10 millones. Coges el dinero, te esfumas y salimos todos beneficiados. Al ver la victoria de Mariana, la expresión facial de Carlos se convirtió en un reflejo de enojo. Estaba a punto de dejarme. Descubrió mis tratos con Ferreira y me advirtió que me delataría. En el momento en que quedó en estado, ella mostró una actitud hipócrita al empezar a ser consciente de sus acciones. La declaración fue registrada en vídeo. Eduardo experimentó una combinación de victoria y sufrimiento. Al final, Mariana trató de hacer las cosas bien. Carlos ha llegado a su fin. Un leve sonido que salía del escondite de Luna captó la atención de Eduardo durante un breve instante. Bastó con eso. Carlos se lanzó rápidamente hacia él, logrando desviar el arma. En medio del estrecho recinto, resonó un disparo mientras luchaban cuerpo a cuerpo. Los escoltas intervinieron, sin embargo, en ese instante la puerta trasera se rompió. Méndez y 2 agentes entraron de golpe, levantando sus armas. Somos la autoridad. Tyrants al piso. Lo que ocurrió a continuación fue un completo desorden. Carlos trató de huir en dirección a las escaleras del faro. Eduardo, con el labio herido, persiguió al individuo, lleno de miedo de que pudiera encontrar a Luna. La búsqueda los condujo hasta la zona elevada, golpeada por la intensa lluvia y el viento furioso. Carlos, sintiéndose atrapado, dirigió una mirada cargada de rencor hacia Eduardo. Desde siempre has tenido todo a tu disposición sin esfuerzo alguno. Absolutamente todo. Y fuiste tú quien se llevó todo de mí, replicó Eduardo mientras avanzaba con precaución. Un giro sorpresivo. Desde algún escondite oculto, Luna había aparecido en la plataforma, observando fijamente a Carlos con sus diminutos ojos. En un susurro apenas perceptible por encima del estruendo del viento, la niña exclamó: «Eres familiar para mí». La cara de Carlos se volvió pálida, como si hubiese presenciado un espectro. En un acto de desesperación, trató de atrapar a Luna. Eduardo se puso en medio y fue golpeado. Los 2 hombres se desplazaron peligrosamente junto al borde. Luna gritó con toda la potencia de su voz: «Eduardo». El nombre de ese sonido en boca de la pequeña fue lo que impulsó a Eduardo. Con un gesto decidido, retuvo a Carlos en el suelo hasta la llegada de los oficiales a la plataforma. Carlos Montero es arrestado por el homicidio de Mariana Oliveira, declaró el agente mientras lo esposaba. Mientras Carlos era conducido, Luna corrió hacia Eduardo y lo abrazó con una intensidad nunca antes mostrada. Eduardo rodeó con sus brazos a la persona, los 2 mojados por la lluvia que parecía estar borrando años de sufrimiento. «Ha terminado», murmuró cerca de su cabello. «Ahora estás protegido». Luna alzó la mirada, con sus ojos brillantes por las lágrimas y otros sentimientos. «Esperanza, ¿me permites quedarme a tu lado?» Eduardo experimentó una clara transformación en su interior. La respuesta resultó tan evidente como la salida del sol, que empezaba a aparecer en el horizonte. Sí, en todo momento. Mientras Luna corría descalza por la arena, su vestido celeste era movido suavemente por la brisa marina. Desde la terraza de la humilde vivienda junto al mar, Eduardo contemplaba a la mujer, con una taza de café entre sus manos y una expresión tranquila en su rostro. Habían pasado 6 meses desde la noche en el faro. Los abogados habían librado una intensa lucha. Adoptar a una niña con una historia tan compleja resultaba todo un desafío, sobre todo considerando que el solicitante era un hombre soltero que había pensado en quitarse la vida hace poco tiempo. Sin embargo, la decisión de Eduardo se impuso al final, apoyada por los informes psicológicos que destacaban la conexión excepcional entre él y Luna. La semana pasada finalizó el proceso judicial de Carlos con una condena a cadena perpetua. La grabación de la confesión, sumada a las pruebas forenses halladas en el automóvil de Mariana, resultaron contundentes. Ferreira, de manera inesperada, había declarado en contra de su excompañero, tal vez con la intención de disminuir su propia condena por el delito de trata de personas. Eduardo puso la taza a un lado y bajó por los peldaños de madera en dirección a la playa. Después de vender su lujoso ático en la urbe,
vender la mayor parte de sus participaciones y transformar por completo su estilo de vida. El dinero en exceso, antes percibido como carente de significado, ahora tenía una utilidad clara: asegurar un porvenir estable para Luna. Luna gritó emocionada mientras se acercaba corriendo con una concha brillante en la mano. La voz que antes apenas se percibía, ahora se expresaba sin restricciones, aunque continuaba siendo cuidadosa al elegir sus palabras. Eduardo, inclinándose para inspeccionar el hallazgo, comentó: «Es hermoso. Igual que tú». La sonrisa de Luna resplandeció, iluminando su rostro por completo y cada vez se asemejaba más a la de Mariana. Eduardo había distribuido imágenes de la mujer por toda la casa para que Luna pudiera familiarizarse con ella, la persona que le había dado la vida. Luna preguntó si podía guardar la foto con las demás y Eduardo le respondió que sí, animándola a añadirla a su colección. Mientras Luna se dirigía corriendo hacia la casa, Eduardo observaba el mar. El mar que había contemplado con desesperanza desde el acantilado hace unos meses, ahora le mostraba un panorama lleno de oportunidades ilimitadas. La terapia resultó esencial tanto para él como para Luna. Los traumas no se iban de un día para otro. De vez en cuando, Luna seguía teniendo sueños perturbadores. Eduardo seguía batallando con el remordimiento de no haber percibido las señales, de no haber resguardado a Mariana, aunque cada jornada superaba a la anterior. Luna expresó su deseo de comer al regresar junto a él, tomándole la mano con naturalidad, un gesto sencillo que antes resultaba inimaginable. «¿Qué opinas de disfrutar de una parrillada en la playa?». Luna mostró su entusiasmo asintiendo. Mientras ambos se ocupaban de los ingredientes, Eduardo pensaba en cómo las simples rutinas diarias se habían transformado en sus instantes preferidos. Encargarse de la primera comida del día, contar historias antes de ir a la cama, colaborar con las labores académicas, tareas que jamás pensó que ocuparían su día a día. Al finalizar la comida, el sol empezaba a ponerse, tiñendo el horizonte con colores dorados y morados. Desde la comodidad de su manta, observaban en silencio el maravilloso espectáculo de la naturaleza. Luna, de repente, quiso saber si crees que mamá nos está observando. Sorprendido se mostró Eduardo al dirigir su mirada hacia la escena. Luna utilizó por primera vez el término mamá al dirigirse a Mariana. «Con certeza lo creo», contestó con delicadeza. «Y sé que siente un gran orgullo por tu valentía». Luna descansó la cabeza en el hombro de Eduardo, demostrando una confianza total. «De vez en cuando, me viene a la mente, pienso, el aroma que desprende, su sonrisa». Un nudo se formó en la garganta de Eduardo. «Háblame». Su aroma era una mezcla de vainilla y libros, y su risa resonaba como diminutas campanas. Igual que Mariana. Eduardo se cuestionó sobre la cantidad de recuerdos del útero materno que podrían perdurar, cuántas conexiones imperceptibles existían por encima de la comprensión de los seres humanos. El atardecer se transformó en la llegada del anochecer. Las primeras estrellas empezaron a brillar en el cielo. Eduardo se puso de pie y ofreció su mano, indicando que era momento de regresar. Sin titubear, Luna agarró la mano de Eduardo, y antes de dirigirse a la casa, se detuvo un momento para mirarlo fijamente, evocando la intensidad de aquella noche en el acantilado. Con determinación en su voz, le expresó su amor. Después, con una tranquilidad que logró que todo a su alrededor se congelara, pronunció la palabra papá. Eduardo quedó inmóvil de emoción al contemplarla. Luna nunca antes lo había llamado de esa manera. Esa palabra, sencilla pero a la vez profunda, logró penetrar a través de todas las capas de sufrimiento y aislamiento que se habían acumulado a lo largo de tanto tiempo. La alzó entre sus brazos y la estrechó contra su pecho, experimentando como algo crucial se curaba en su interior. «Mis sentimientos hacia ti son igual de profundos, Luna. Por encima de todo en este planeta». Caminaron juntos en dirección a la casa brillante, marcando el camino en la arena mojada. El océano, testigo perpetuo, seguía con su constante balanceo, eliminando las huellas del ayer a medida que la luna llena ascendía en el horizonte, brillante y resguardadora, como un faro que indica el camino de regreso. Saludos a todos los que nos acompañan, nos gustaría conocer el lugar desde donde disfrutan de esta narración. En tu hogar,
en el trayecto hacia el trabajo, al ejercitarte, o quizás antes de ir a dormir. Haznos saber tu opinión dejándola en la sección de comentarios. No olvides que darle me gusta y suscribirte no tiene ningún costo y es de gran ayuda para nuestro crecimiento continuo. No es necesario completar ningún formulario ni dar datos personales. Solo tienes que pulsar en los botones de me gusta y suscribirte. Cada vez que nos relacionamos, nuestras narrativas alcanzan a un público más amplio. Si te ha emocionado esta narración, no dudes en compartirla con alguien a quien creas que le podría gustar también. El respaldo que brindas es fundamental para la existencia de esta plataforma. Agradecemos tu presencia durante este conmovedor viaje junto a Eduardo y Luna. Hasta la siguiente narración.